Hola, bienvenidos a Ser Humano. Misión de vida, nuestro tema en el día de hoy. ¿Recuerdan aquella leyenda, el hombre que pregunta, ¿qué estás haciendo? Aquí, pegando unos ladrillos. ¿Qué haces? Levantando un muro. ¿Y tú en qué trabajas? Estoy construyendo una impresionante catedral. El mismo trabajo con un enfoque diferente. Y ya que República Dominicana está entre los primeros lugares de los países con mayor número de muertes por accidentes cada año, él es nuestro invitado principal. Debido al accidente que acabo de mencionar, está retrasada 15 minutos más de lo habitual. La cola de vehículos ya se extiende hacia la Jacobo Magluta. La carretera Francisco del Rosario Sánchez es el próximo al puente Río Jaina, transitando desde San Cristóbal hacia Santo Domingo. Hay otro accidente. El capitán Urtecho, reportero de tráfico, piloto, forma parte de una mesa interinstitucional del COE, participa en diferentes medios de comunicación, reporta accidentes, salva vidas, tiene una base de datos muy útiles si queremos realmente enfrentar este problema. Hay mucho que aprender de él. Y creo que es el piloto más popular de República Dominicana. Creo que sí, ¿eh? ¿Cómo está, capitán? Gracias, María Elena. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo comienza esta pasión por el tráfico? Fíjate, en principio no era tanto reportar el tránsito. En principio yo quería subir a un avión a hacer horas de vuelo. Eso es lo que quería hacer. ¿Como piloto? Como piloto. Okay. Y pude lograr la oportunidad de subirme al avión del Expreso Aéreo, que era el avión que desde el año 1988 reportaba el tránsito todos los días en las mañanas, y logré subirme a ese avión, hacer horas de vuelo. Al final me quedé como capitán de ese avión, por eso me dicen Capitán Urtecho, okay. Me dicen así, y luego ya pasé a la parte informativa, de no solamente... O sea, que fue casualidad. Casualidad. Por un interés del piloto. Cosa de Don Teo. Don Teo tenía una visión que nosotros no veíamos y que solamente él veía. Y en un momento dado se dio la circunstancia de que no teníamos locutor para hacer el reporte del tránsito. Y él me dijo, pero hazlo tú. Y yo no puedo. Y me dice, nadie conoce las calles como tú. Y digo, bueno, es verdad. Nadie conoce la calle como yo, pues tengo muchos años volando en el Expreso Aéreo y ya sé lo que es las calles desde arriba, que es muy diferente a como lo vemos cuando estamos conduciendo. Es como si fuera un mapa, un rompecabezas lo que hay que ver desde arriba. Y así nos fuimos involucrando en la parte informativa, primero en el 91, después ahora con una red de emisoras, de 18 emisoras de tráfico expreso, de radio cadena comercial. Ahora estamos en televisión, redes sociales y tenemos esta plataforma. Ya dejamos un poco de lado el avión, ahora tenemos la plataforma donde extendemos el servicio durante 14 horas al día, durante radio y televisión, y durante 24/7, 365 en redes sociales. Dios mío. ¿Por qué encabezamos la lista de los países con mayor número de muertes por accidente cada año? Fíjate, es un componente de imprudencias, falta de educación vial, de fiscalización. Tenemos una ley de tránsito que tiene unos 5 años bastante robusta, pero no se aplica. Hay una mezcla entre la ley vieja y la ley nueva, y adivina por qué no se aplica, porque los reglamentos no están listos. Lo típico aquí. Lo típico. Así es. Entonces, tenemos esa situación creo que es de individualismo, de que yo tengo que llegar primero y me importa el otro. Y el tema de la fiscalización, hay que trabajarlo, es importante esa parte, porque el que hace una infracción sabe que lo está haciendo, no es de casualidad, ay, me equivoqué, no, sabe que está haciendo una infracción y por eso se producen estos accidentes. Entonces vamos por parte, educación vial, ¿se enseña en las escuelas? ¿Debe enseñarse? ¿Cómo mejorar eso? Según la ley debe enseñarse a partir de ahora. Yo he venido... Pero no lo hacen, pero yo he venido de hace mucho tiempo sugiriendo, porque desde nuestra plataforma podemos sugerir, ya las instituciones públicas que toman las decisiones en ese sentido, de que se dé clase a los niños pequeños, oye, ni siquiera a los que van a tomar guía, a los niños pequeños, porque ellos son nuestros principales fiscalizadores como hijos que van detrás del asiento de nosotros. Y por supuesto a esos jóvenes que van a tomar un vehículo, tercero, cuarto bachillerato, y que próximamente van a tener un arma en la mano, que es la licencia, porque la licencia es un arma que hay que saber usar.
falta de mantenimiento. Vemos que ocurre un accidente y nunca sabemos si se le había hecho el mantenimiento adecuado, por ejemplo, en la zona este, con transportes, vehículos que transportan turistas, trabajadores de un polo turístico. Mantenimiento de los vehículos y de seguimiento de estos choferes. Ya que mencionaste en la parte de turistas, recordemos el accidente que se dio en la provincia de la Altagracia, específicamente en Bávaro, donde se accidentó un autobús con muchos pasajeros extranjeros. Darle seguimiento. Con muertes de varios de ellos. Con personas fallecidas. Y no es la primera vez, ha ocurrido varias veces en otros puntos del país, donde tenemos accidentes con turistas, pero también tenemos a diario accidentes con personas, con dominicanos. Nuestra plataforma diariamente registra cerca entre lunes y jueves unos 200 eventos de tránsito de accidentes. Y entre viernes, sábado y la madrugada del domingo, cerca de 400 eventos de tránsito de accidentes. El doble en 3 días de fin de semana. Déjame decirte que esto es en el Gran Santo Domingo, no estoy mencionando las provincias. O sea, estamos hablando de 600 en total, de lunes a domingo. Vamos a decir que un promedio entre 250 a 300 eventos diarios donde se necesita una asistencia de ambulancia. Entonces hablamos de falta de educación vial, falta de mantenimiento. Fiscalización. Y en el caso de los conductores, he oído a transportistas decir que muchos de ellos muchos choferes toman alcohol y usan drogas porque entienden que así tienen mejores reflejos, duran más horas trabajando. O sea, a mí me parece eso inconcebible. Así es. Es así, eso ocurre. Bueno, el mejor ejemplo el de Bávaro. El de Bávaro, que según las informaciones que tenemos, estaba bajo los efectos de sustancias controladas. Sí. Y también el tema del alcohol. Eso yo lo traduzco a lo que es aviación. A nosotros nos tienen bastante control en el tema de sustancias controladas y las bebidas alcohólicas. Eso se puede traducir en conductores de vehículos y sobre todo los vehículos públicos, transporte público. Que se le pueden hacer los exámenes correspondientes. Por supuesto, el antidumping y prueba de alcoholemia. Aquí había una prueba de alcoholemia, no sé qué ha pasado con eso. Claro, hubo un momento como una fiebre. Salen los periódicos, titulares. Ya, duró un mes y ya. Y es un asunto de continuidad, y continuidad en todo, inclusive en las señalizaciones. Aquí inauguramos una vía, está muy bien señalizada horizontal y verticalmente, y ya cuando empieza a dañarse, eso se queda así. Y esta también es una parte importante de los accidentes de tránsito, sobre todo en las autopistas, que se asfalta la autopista, no le ponen la pintura correspondiente y no se ve. La carretera Duarte, yo le llamo carretera, alguna gente le dice autopista Duarte, yo digo carretera Duarte porque siento que es la más insegura, pasa mucho eso. Y entonces tenemos puntos críticos donde hay reincidencia de accidentes, pero eso no se puede corregir. Por supuesto, nuestra plataforma de tráfico expreso, al principio te mencionaba, tenemos 270,000 eventos, donde yo digo, bueno, vamos a ver dónde están ocurriendo los eventos de la autopista Duarte. Y me dice punto por punto dónde están ocurriendo los accidentes. Entonces hay que accionar sobre eso. Entonces las autoridades no tienen interés de resolver eso, porque Fíjate, si hay una base de datos que te ofrece la información y quisieran trabajar. Yo creo que hay cierto interés, en tanto el que está ahora en el Intran, Hugo Veras. Siento que hay cierto interés, aunque hay algunas cosas no estoy de acuerdo, pero sí en el tema del parquete bien, creo que es una iniciativa interesante. El control de los vehículos pesados en el Gran Santo Domingo creo que es algo interesante, porque cuando se nos daña un vehículo pesado en una vía ya congestionada, este vehículo pesado dura horas y hasta días dañado en la vía y no hay manera de moverlo, hay que repararlo en el lugar. Entonces creo que se está haciendo, hay una intención de mejorar. Hay que algunas cosas no estoy muy de acuerdo con, por ejemplo, con el tema de los motorizados de noche, de prohibirlo. Creo que estamos un número muy pequeño que está cometiendo fechorías que creo que están penalizando la gran mayoría que sí está trabajando y que se está movilizando en su único medio de transporte que tiene, que es un vehículo de 2 ruedas. Claro. Pasemos ahora a los tapones. Un dolor de cabeza por el tiempo que se pierde, afecta la salud porque la gente se pone sumamente tensa, se gasta muchísimo en combustible. Antes uno hablaba de tapones en las horas pico, pero ahora hay tapones a cualquier hora y en cualquier lugar. ¿Por qué?
Precisamente por eso llevamos lo que al principio te estuve hablando del expreso aéreo, que solamente eran unos 30 minutos de sobrevuelo. Ahora llevamos a la plataforma de tráfico expreso durante todo el día, porque ya no hay hora pico. Todo el día es hora pico. Bueno, estamos hablando de que el parque vehicular entran cerca del 6.5% de vehículos al año. Eso traducido en términos absolutos, estamos hablando de 200.000 vehículos al parque vehicular. De esos vehículos que entran al parque vehicular o del el parque vehicular completo, el 50% data del 2000 a más viejo. Quiere decir que tenemos un parque vehicular bastante viejo, no se está haciendo la revisión técnica vehicular y por eso tenemos todos estos vehículos averiados en la vía que para llegarle a moverlos es un problema. Creo que debemos apostar al transporte público colectivo y creo que se está haciendo, creo que más o menos tímidamente se está trabajando. Ya se han hecho algunos corredores en la Churchill, en la Núñez de Cáceres, en la Cheles de Gaulle, pero creo que debe aumentarse esa agresividad de poner más corredores viales, inclusive ampliación del metro. ¿Y el transporte escolar colectivo ayudaría? Claro que sí, por supuesto. Lo que hablábamos, el carpooling. Debemos también trabajar con el carpooling. Y ya eso pudiera ayudar bastante, Que pero no si solamente, salen varios a un mismo lugar, se vayan en un solo carro. pero no solamente en escuelas públicas, también debemos pensar en escuelas privadas, Sí. colegios privados, que son... ¿Qué es lo que mueve el mayor número de que vehículos? mueve el mayor número de vehículos privados moviéndose en la ciudad en determinado momento del día. En cerca de 18 años en este trabajo, ¿cuál ha sido el momento de mayor impotencia o sufrimiento y el más satisfactorio? Mira, el más reciente creo que fue el accidente de Bávaro, ¿Por qué? porque donde ocurrió me llegó la información al instante y nosotros dimos voz de alerta al COE para que manejara la emergencia. La persona que estaba allá decía, manden toda la asistencia, toda la ambulancia disponible, y creo que se tardó un poco para llegar la ayuda. Entonces, estas personas atrapadas, y eso me creó un poco de ansiedad, impotencia, porque yo estaba en la plataforma y quería estar allá, y se pudo hacer lo que se pudo con vehículos privados. Satisfacción, bueno, el tránsito yo no lo veo solamente como informar, sino servir, de que si hay un vehículo averiado, de que si necesita asistencia de la Comipol, la asistencia de la DGCET, de que si hay un accidente en determinada carretera, si podemos darle asistencia, al menos canalizando esta información a través de los medios, ya sea la Comipol, la DGCET o la policía, y en todo caso los bomberos también, que hacen los actos de extricación cuando queda una persona atrapada. La misión de vida, ¿cómo la definiría el capitán Urticho? Bueno, yo creo que yo nací para servir y a mí me gusta servir y hago muchas cosas para servir y no me interesa que me den los créditos, sino ayudar a personas de una manera muy anónima. Por eso puede trabajar 24/7, 365 días. Yo no me imagino la familia cómo estará. Ya acostumbrado, ya mi esposa está acostumbrada a eso. Sí. Porque créeme, a todas horas del día y de la noche llega información. Wow. Me imagino que ellos se integran también en lo que pueden. Sí, en lo que pueden, me ayuda, claro que sí. No hay de otra. No hay de otra, tienen que aguantarme. Gracias, capitán, por el servicio y lo seguiremos siempre. Muchas gracias. Un placer, gracias. Cuando regresemos, seguimos con la misión de vida. Ella se ocupa de tu imagen externa o de tu autoestima. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Pronto regresamos.